Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Savants, el espacio donde desentrañamos los misterios de las mentes más extraordinarias que habitan nuestro planeta. A lo largo de nuestros encuentros, hemos hablado de savants musicales con un oído absoluto, de genios matemáticos capaces de realizar cálculos imposibles en segundos, de artistas con una memoria visual asombrosa y de personas que pueden recordar cada detalle mínimo de su vida o construir complejos modelos arquitectónicos en su mente con una precisión milimétrica. Pero hoy, quiero que vayamos un paso más allá de lo que conocemos. Hoy vamos a explorar algo que, si bien permanece en el terreno de lo teórico, cuenta con pistas científicas que sugieren que podría representar la cima absoluta de la automaestría cognitiva. Me refiero al savant de metacognición total. Para empezar a entender este concepto, imaginen por un momento que su cerebro es una computadora increíblemente potente, mucho más avanzada que cualquier dispositivo que se haya inventado jamás. Nosotros, la gran mayoría de los seres humanos, usamos esta computadora a diario para navegar por Internet, para escribir documentos, para trabajar o para jugar, pero solo tenemos acceso a lo que podríamos llamar la interfaz de usuario. Es decir, vemos las ventanas, movemos el cursor y abrimos aplicaciones, pero no vemos el código fuente que corre por debajo. No podemos ajustar los procesos internos en tiempo real, ni somos capaces de optimizar el rendimiento del sistema a nuestra voluntad para que sea más eficiente. Ahora, piensen en un savant de metacognición total como alguien que no solo tiene acceso a esa interfaz común, sino que también posee las claves del modo administrador. Pero, ¿qué es exactamente la metacognición? Si lo definimos de forma sencilla, podríamos decir que es el acto de pensar sobre cómo pensamos. Se trata de esa capacidad superior de ser conscientes de nuestros propios procesos mentales. Es entender cómo aprendemos, cómo recordamos las cosas, de qué manera resolvemos los problemas que se nos presentan y cómo se originan nuestros sentimientos. La metacognición es lo que nos permite saber cuando hemos entendido algo realmente y cuando no, ayudándonos a elegir qué estrategia es la mejor para mejorar ese entendimiento. Casi todos nosotros tenemos un nivel básico de esta habilidad. Por ejemplo, en esos momentos en los que se dan cuenta de que su mente está empezando a divagar mientras deberían estar concentrados y se dicen a sí mismos que deben volver al trabajo, están haciendo uso de la metacognición. Sin embargo, el concepto que hoy nos ocupa lleva esta habilidad al extremo más absoluto y profundo. Un savant de metacognición total sería una persona que posee una comprensión granular y en tiempo real de cada uno de sus procesos cognitivos. Sería como tener una pantalla interna que muestra constantemente, y con todo detalle, el estado de su memoria, de su atención, de sus emociones, de sus sesgos y de sus estrategias de aprendizaje. Esta persona no solo sería consciente de que está divagando, sino que sabría exactamente por qué está ocurriendo, qué redes neuronales específicas están implicadas en ese proceso, qué estímulos externos o internos la desviaron de su tarea y, lo más sorprendente, sabría cómo reprogramar su atención en ese mismo instante para maximizar su concentración de nuevo. Aunque todavía no tenemos un caso documentado de un savant de metacognición total en el sentido clásico de la palabra, la ciencia moderna nos está proporcionando pistas muy interesantes de que esto es mucho más que una simple fantasía de ciencia ficción. Personas que han dedicado décadas de su vida a la meditación profunda, o incluso algunos individuos con ciertas condiciones neurológicas particulares, han reportado lo que podríamos llamar atisbos de esta superconciencia. Se trata de momentos fugaces donde el sentido del yo parece disolverse y uno puede observar el flujo de su propia mente como si fuera un observador externo, alguien imparcial y que está totalmente informado de lo que ocurre en los engranajes del pensamiento. Esto nos lleva a una pregunta que carcome a los investigadores: ¿cómo podría un cerebro operar de forma sostenida en este modo administrador? ¿Qué mecanismos cerebrales podrían hacer posible un control y una comprensión totales de uno mismo? Para entender esto, debemos profundizar en que la metacognición no es una habilidad única, sino más bien un conjunto de procesos interconectados que nos permiten monitorear y controlar nuestra propia mente. Es, en esencia, el arquitecto de nuestro pensamiento. Este arquitecto se encarga del conocimiento metacognitivo, que es saber sobre tus propias habilidades, como cuando reconoces que eres muy bueno recordando caras pero pésimo para los nombres. También se encarga de la regulación metacognitiva, que es la capacidad de ajustar tus procesos. Por ejemplo, si estudias para un examen y notas que no estás comprendiendo un texto, cambias de estrategia y empiezas a leer más despacio o haces un resumen.
Por último, está la experiencia metacognitiva, que son esos sentimientos subjetivos que acompañan a tus pensamientos, como esa sensación de tener algo en la punta de la lengua. En la estructura de nuestro cerebro, estas habilidades están fuertemente asociadas con la corteza prefrontal, especialmente con la parte dorsolateral, que es crucial para funciones como la planificación, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. También interviene el córtex cingulado anterior, que tiene un papel fundamental en la detección de errores y la regulación de los conflictos cognitivos. En un hipotético savant de metacognición total, estas áreas no solo funcionarían de manera óptima, sino que tendrían una conectividad y una eficiencia sin precedentes en la historia humana. Esto permitiría un bucle de retroalimentación constante y extremadamente detallado sobre cada aspecto mínimo del funcionamiento mental. Si imaginamos a este savant en acción, veríamos que su aprendizaje sería exponencial. No solo se limitaría a memorizar información de manera pasiva, sino que entendería y optimizaría su propio método de memorización en tiempo real mientras estudia. Sus decisiones serían excepcionalmente racionales, ya que sería consciente en todo momento de sus propios sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación o el efecto anclaje, y podría corregirlos activamente antes de que afectaran su juicio. Su inteligencia emocional sería de una profundidad incalculable. No solo comprendería las emociones de los demás, sino que tendría una visión cristalina del origen y la dinámica de sus propias emociones, pudiendo regularlas con una precisión asombrosa. Sería un maestro de la atención, capaz de dirigir su foco mental con la precisión de un láser, eliminando cualquier distracción. Elementos tan humanos como la procrastinación, la duda o la indecisión serían casi inexistentes en su vida, porque tendría una vista de pájaro constante de su propio mapa mental y de sus objetivos vitales. Existen lo que la ciencia llama vistas a la cumbre, que son evidencias de que tales niveles de conciencia y control son, al menos temporalmente, alcanzables para la mente humana. Una de las fuentes más claras proviene de la meditación profunda y las prácticas contemplativas milenarias. Tradiciones como el budismo, el zen o el yoga han cultivado durante siglos técnicas diseñadas específicamente para aumentar la autoconciencia. Hoy, la ciencia valida estos efectos a nivel cerebral. El mindfulness, por ejemplo, entrena a las personas para observar sus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, lo cual es una forma directa de metacognición. Estudios realizados con meditadores experimentados han mostrado cambios estructurales y funcionales en áreas clave como la corteza prefrontal y la ínsula. Se ha observado incluso un aumento del grosor cortical en estas regiones, lo que sugiere una mayor densidad neuronal y una mejor conectividad. Los meditadores avanzados a menudo reportan la capacidad de desengancharse de sus propios pensamientos, viéndolos simplemente como objetos pasajeros que cruzan la mente en lugar de identificarse con ellos. Es un nivel extraordinario de conciencia donde el observador y lo observado están claramente diferenciados. Es, como decíamos antes, como el informático que puede ver el código fuente sin estar inmerso en su ejecución. A esto se suma el estado de fluir, ese momento donde uno está tan inmerso en una tarea que el tiempo parece desaparecer. En este estado hay una monitorización constante e implícita del rendimiento que se ajusta de forma automática y casi sin esfuerzo. Un savant de metacognición total podría, teóricamente, operar en este modo de fluir de forma global y constante en su vida diaria. Otra pista fascinante proviene del estudio de compuestos psicodélicos bajo supervisión clínica. Aunque es un tema controversial, las investigaciones han revelado efectos profundos en la conciencia humana. Los reportes suelen incluir la disolución del ego, una experiencia donde el sentido del yo separado desaparece, permitiendo una observación totalmente objetiva de los pensamientos y las emociones. Muchos usuarios describen haber obtenido una claridad inusual sobre sus hábitos mentales, sus sesgos y sus miedos, como si finalmente estuvieran viendo el código fuente de su propia mente. La neuroimagen ha mostrado que estas sustancias pueden aumentar la conectividad entre redes cerebrales que normalmente no se comunican entre sí, facilitando una integración de la información y una metacognición amplificada, aunque sea de forma transitoria. No podemos olvidar los casos de autismo de alto funcionamiento. Algunos de estos individuos muestran niveles inusuales de introspección y un conocimiento muy profundo de sus procesos de pensamiento. Son capaces de describir con un detalle asombroso cómo su cerebro procesa la información sensorial de manera diferente a los demás. Si bien esto no es todavía una metacognición total, sino sugiere que ciertas configuraciones específicas del cerebro pueden favorecer un tipo de autoanálisis muy avanzado que para la mayoría es inaccesible.
Para que este modo administrador funcione, se necesitaría una orquesta de redes neuronales operando en perfecta sintonía. Una de ellas es la red de modo por defecto, que es la que se activa cuando nuestra mente divaga o cuando pensamos en nosotros mismos, en el pasado o en el futuro. En nuestro Savant hipotético, esta red no se apagaría, sino que sería monitoreada activamente por otras redes, permitiendo una observación consciente de esa actividad sin que la persona se deje arrastrar por ella. También intervendría la red de control ejecutivo, encargada de la atención dirigida y la toma de decisiones. Una red de control hipereficiente permitiría al Savant dirigir su atención a cualquier rincón de su mente y ajustarlo a voluntad. Finalmente, la corteza de la ínsula aportaría la conciencia interoceptiva, es decir, la percepción de los estados internos del cuerpo, permitiendo una conciencia profunda de cómo las sensaciones corporales se relacionan con los estados emocionales y mentales. Todo esto nos lleva a pensar en una metaconectividad superior, donde la información sobre el funcionamiento interno del cerebro es accesible a la conciencia de una manera que para nosotros resulta casi inimaginable. Pero si esta capacidad es teóricamente posible, ¿por qué no es más común en nuestra especie? La respuesta podría estar en el costo. Operar constantemente en modo administrador podría ser algo cognitivamente agotador, requiriendo una cantidad masiva de recursos cerebrales y energía. Es muy probable que nuestra evolución nos haya dotado de un sistema eficiente donde gran parte del procesamiento es automático e inconsciente para liberar a nuestra conciencia y permitirnos interactuar con el mundo exterior, sin sobrecargas. La ignorancia de nuestros propios procesos internos podría ser, paradójicamente, una ventaja adaptativa que nos permite funcionar en el día a día. El Savant de metacognición total sigue siendo hoy un ideal, un pináculo teórico de lo que la autoconciencia y el control cognitivo podrían llegar a ser. Sin embargo, las incursiones de la neurociencia en los reinos de la meditación, los estados alterados de conciencia y las habilidades Savant que ya conocemos, nos invitan a soñar con un futuro diferente. Un futuro donde, a través de una comprensión mucho más profunda de nuestro propio cerebro, podamos desbloquear, aunque sea de forma parcial, nuestros propios modos de administrador. La mente humana es, en definitiva, un universo infinito por explorar, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender las estrellas más brillantes que la habitan. Si les fascina el potencial oculto de la mente humana tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ninguno de nuestros viajes por los misterios del cerebro y las capacidades extraordinarias de los Savants. Nos vemos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.